Radio Tierra Prometida y Proyecto Corazón Internacional presentan el programa Prédicas que edifican tu alma con el pastor Armando Ruiz Garrido, todos los lunes a las 21 horas. Bienvenidos. Dios bendiga a la audiencia de Radio Tierra Prometida, Proyecto Corazón, todas las emisoras hermanas que en este momento están oyéndose ustedes el mensaje. Les habla el pastor Armando Ruiz, pastor de la Iglesia Tierra Prometida en la ciudad de Sevilla, en el sur de España. Sean bienvenidos al culto dominical, donde vamos a ver un tema muy importante en el día de hoy que se llama saber discernir. Saber discernir. Señor, bendecimos tu nombre, bendecimos tu presencia. Gracias por estar en este lugar. Gracias porque te has movido durante el periodo de la adoración, durante el periodo del júbilo. Gracias porque te has movido las ofrendas en nuestros corazones. Gracias porque tu Espíritu Santo sigue estando en este lugar. Yo te pido, te ruego que todas las personas que nos sintonizan en este momento reciban la palabra que tú tienes para ellos. Y aquellos que estamos aquí en este lugar, en la iglesia, que tú nos hables también, que tú nos dirijas y que tú nos bendigas. Gracias por todo ello, anúlame tú y que sea tu Espíritu Santo el que hable en esta mañana. Gracias por todo, porque somos barro en tus manos y tú eres nuestro alfarero. Gracias. En el nombre de tu Hijo Jesucristo te lo pido todo. Amén y amén. La palabra discernir significa distinguir y con acierto una cosa de otra. Repito, la palabra discernir significa distinguir con acierto una cosa de otra. Luego, cuando yo hago un discernimiento, estoy haciendo un juicio recto. Amén. Cuando yo estoy haciendo un discernimiento, estoy haciendo un juicio recto. En fin, tenemos en la Biblia, vamos a ver varios textos bíblicos, donde el primero de ellos se encuentra en el libro de Ezequiel. Ezequiel está en el Antiguo Testamento, el cuarto profeta mayor, y ahí van a ver ustedes Ezequiel capítulo 44, detrás de Daniel, Isaías, Jeremías, Ezequiel y Daniel. En el capítulo 44 vemos ahí, como nos dice la palabra, lo siguiente. Ezequiel capítulo 44, versículo 23. Ezequiel 44, verso 23, donde nos dice la palabra lo siguiente. Enseñarán a mi pueblo a hacer diferencia entre lo santo y lo profano, y los enseñarán a discernir entre lo impuro y lo puro, o al revés, entre lo puro y lo impuro. Bien, lo primero es que el Señor se está aquí refiriendo en este pasaje a los pastores. A los pastores. Luego, el deber que tiene todo pastor en una iglesia, el primer deber que tiene todo pastor en una iglesia es enseñar a los miembros de la iglesia a discernir, a diferenciar entre lo que es puro a lo que es impuro. En Ezequiel capítulo 44, versículo número 23. Ezequiel 44, 23. Enseñarán a mi pueblo a hacer diferencia entre lo santo y lo profano, y los enseñarán a discernir entre lo puro y lo impuro. Bien,
Luego, lo primero que la Iglesia tiene que saber es que en nuestras vidas, en nuestro caminar diario, en nuestro andar diario, tenemos que diferenciar entre aquello que es puro y aquello que es impuro. Entre aquello en lo que el Señor nos ha tocado para que o nos ha permitido para que lo podamos tocar, y aquello en lo que Dios no quiere que nosotros toquemos. Amén. Repito, lo primero que tenemos que saber es, en la vida del creyente, en la vida espiritual del creyente, las cosas tenemos que saber diferenciar aquello que es puro de lo que no lo es, aquello de lo que Dios nos lo permite de lo que Dios no nos lo permite. Eso es lo mejor dentro del discernimiento, porque el discernimiento es hacer un juicio recto de aquello que tenemos que hacer. Bien, cuando algunas veces alguien puede tener alguna duda, o alguien le puede decir, bueno, pues, es que esto no es malo, es que esto no es pecado. Bien, la palabra nos dice de que todo me es lícito, de que todo se me permite, pero no todo me edifica. ¿Amén? No todo me edifica. Luego, digamos que sí, que todo se me es permitido dentro de un orden, para no tener problemas. Pero no quiere decir que eso me vaya a mí a edificar. ¿Vale? Por eso, todo cristiano, todo creyente debe de hacerle caso a los pastores, a los ministerios, cuando enseñan el hecho de enseñarán a mi pueblo a hacer diferencia entre lo santo y lo profano. Y los enseñarán a discernir entre lo puro y lo impuro. Figúrate que dice aquí la palabra dos cosas. Hacer diferencia, o sea, diferenciar entre lo santo y lo profano. O sea, tú tienes que saber qué es lo santo y tienes que saber qué es lo profano. Tienes que saber lo que puedes hacer delante de Dios y lo que no debes hacer delante de Dios. Lo que te edifica y lo que no te edifica. Tienes que aprender a diferenciarlo. Que nunca nadie jamás te engañe. Que nunca nadie jamás te intente embaucar. Y a hacer un juicio recto entre lo que es puro y lo que es impuro. En el Antiguo Testamento veíamos muchas leyes que tienen que ver con la pureza y con la impureza. Leyes que hoy en día no se tienen en cuenta, que no hace falta tenerla en cuenta. Pero no es menos cierto que en el tiempo en el que estamos hay muchas cosas que roban la pureza. No sé si me están entendiendo. Muchas cosas que roban la pureza. Por ejemplo, las malas conversaciones roban la pureza. Decir con nuestra boca palabras que no son buenas, tacos que decimos aquí en España, eso roba la pureza. El criticar a tu hermano o a tu hermana, eso roba la pureza. El discutir entre los matrimonios, eso roba la pureza. ¿Entienden? El internet donde hay cosas que no edifican, roba la pureza. El que un cristiano o una cristiana vaya vestido de una manera que no sea muy normal, entre comillas, roba la pureza. No simplemente roba la pureza el ir detrás de los ídolos. No solamente roba la pureza el fumar, el beber, el fornicar. No solamente roba eso la pureza. También cuando dice esto la palabra, discernir entre lo puro y lo impuro. Yo tengo que hacer un juicio recto sobre lo que a mí me edifica y lo que a mí no me edifica. Porque muchas veces muchos pastores predican mucho sobre la idolatría, sobre el idólatra, sobre las imágenes, sobre la Iglesia Católica, sobre lo que no debes hacer, pero sin embargo no tienen en cuenta que son personas que juzgan, que son personas que no tienen amor, que son personas que no tienen misericordia, que son personas que no se acuerdan del prójimo, sino que solamente es ley, ley, ley y ley, y se acabó. Y todo es ley. Y no hay misericordia, y no hay amor.
Y yo se lo digo porque he estado en congregaciones así, donde solamente ley, ley y ley. Antiguo Testamento y Antiguo Testamento. Moisés, Moisés y Moisés. Pero que no entienden que hay otras cosas también, que aunque en la Biblia no lo digan, está ocurriendo. La doble moralidad te roba la impureza. La hipocresía te roba la pureza. El ser una cosa y aparentar otra roba la pureza. El no ir en santidad delante de Dios roba la pureza. Porque yo podré en santidad delante de la iglesia. Pero cuando luego esté en mi casa, ¿qué pasa? ¿Hago lo que me da la gana? ¿Voy donde me da la gana? ¿Oigo lo que me da la gana? ¿Hablo lo que me da la gana? No, tengo que andar también en pureza. Y por eso le decía aquí el Señor al profeta Ezequiel que diferencien entre lo que es santo y lo que no lo es. Y que disciernan entre lo que es puro y lo que no es puro. Que disciernan, que hagan un juicio correcto sobre lo que es puro y lo que no es puro. Muchas veces también otras personas presumen de tener mucha fe. Presumen de que en su iglesia tiene mucha fe, de que buscan mucho de Dios y tal y cual, pero luego vemos que la realidad es otra. Y que a veces cuando Dios hace una cosa diferente de lo que se ha orado, su fe mengua. Cuando Dios ha hablado de alguna manera y no es la manera en la que ellos querían, entonces se dan cuenta de que a lo mejor en su oración lo que estaban orando estaban equivocados. ¿Entienden lo que les quiero decir? Bueno, por eso, hermanos, amigos, oyentes, tienen que enseñar, tienen que antes que nada tener sentido común. Sentido común para leer la Biblia. Sentido común para entenderla. Porque una cosa es leer la Biblia y otra cosa es tener sentido común cuando yo leo la Biblia. Algo tan sencillo como, por ejemplo, cuando cantamos en el cántico, porque tu diestra me ha sostenido. Algunos creen que la diestra es que tu diestra me ha sostenido a base de golpearme. Y eso no significa eso. Significa, la diestra significa la mano derecha de Dios. La mano derecha de Dios es la que me ha sostenido. ¿Y por qué la mano derecha? Porque casi todo el mundo, la mayoría, somos diestros y no somos zurdos. Luego significa que la mano derecha de Dios, su fuerza y su poder, me ha sostenido. Igual pasa cuando leemos la Escritura, tenemos que leerla con sentido común, sabiendo lo que estamos leyendo. Y cuando tenemos alguna duda, subrayarlo y preguntarle al pastor, al copastor, o al maestro dominical, o al líder que sea. Eso es lo primero que tiene que tener toda persona. El discernimiento va de la mano del sentido común. Yo tengo que leer la Biblia con sentido común. Yo no puedo leer la Biblia como si estoy leyendo un panfleto publicitario. Tengo que leerla sabiendo que me está hablando a mi vida. Sabiendo que me está diciendo lo que es bueno para mí y lo que no es bueno para mí. Me está enseñando los mandamientos, los estatutos, las leyes y los decretos. Y yo tengo que saber diferenciarlas. Eso es lo primero que tiene que tener todo creyente. Y el pastor, por supuesto, lo primero que tiene que hacer es enseñarle a la iglesia lo que es bueno para ellos y lo que no es bueno. Lo que es bueno para sus vidas y lo que no es bueno para sus vidas, ni para sus matrimonios, ni para su familia. ¿Ha quedado claro, verdad? Vamos a ver otro texto bíblico donde algo muy importante, cómo dirigir nuestra casa. Primera de Reyes, capítulo 3. Primera de Reyes, capítulo 3, versículo 8. Primera de Reyes 3, 8 y 9. Vamos a ver ahí algo que tiene que ver con la oración del rey Salomón.
Dice aquí la palabra: tu siervo está en medio de tu pueblo, el que tú escogiste, un pueblo grande, que no se puede contar por su multitud incalculable. Concede pues a tu siervo un corazón que entienda, para juzgar a tu pueblo y discernir entre lo bueno y lo malo. Pues ¿quién podrá gobernar a este pueblo tuyo tan grande? Solamente esos 2 versículos. Salomón, cuando va a ser ungido rey, quiere pedirle a Dios, no le pide como muchos hombres le pedirían, riquezas, poder. Lo que le pide es sabiduría para saber gobernar su casa. Sabiduría para saber gobernar su casa. Sabiduría para saber lo que tiene que hacer en cada momento y en cada situación. Por eso leemos otra vez y dice: tu siervo está en medio de tu pueblo, el que tú escogiste, un pueblo grande, que no se puede contar por su multitud incalculable. Eso suena algo exagerado. Por supuesto que se podía contar, porque todo se puede contar. Es una manera de hablar Salomón. Por eso digo que hay que leer la Biblia con sentido común. No es que el pueblo sea incalculable, sino que Salomón se está refiriendo a que es mucho pueblo el que tiene que gobernar. Y le pide a Dios sabiduría. Concede a tu siervo un corazón que entienda, para juzgar a tu pueblo y discernir entre lo bueno y lo malo. Pues ¿quién podrá gobernar este pueblo tuyo tan grande? Y dice que al Señor le agradó que Salomón pidiera esto. El Señor no estaba acostumbrado a que los hombres le pidieran sabiduría para gobernar la vida de otras personas. No está acostumbrado el Señor a que le pida sabiduría para hablar a otras personas de forma desinteresada, de forma no económica. El Señor no está acostumbrado a que los hombres pidan cosas que no sean para Él, sino que sea para otros. El Señor no está acostumbrado porque todo el mundo pide para Él. Muchas personas piden para Él, para mi casa, para mi trabajo, para mi marido, para mis hijos, pero sin embargo no piden: Señor, dame sabiduría para yo gobernar una iglesia, o para yo gobernar mi casa. ¿Quién le pide a Dios sabiduría para gobernar su casa? ¿Qué personas le piden a Dios sabiduría para gobernar su casa? Señor, dame sabiduría para tratar en mi matrimonio. Dame sabiduría para tratar con mis hijos, para tratar con los que me rodean, para tratar con los compañeros en mi trabajo. Dame sabiduría. Por eso el Señor tiene que darnos discernimiento, para saber tratar en cada situación. Ustedes siempre piensen una cosa, hermanos: estén donde estén, son cristianos. Estén en el lugar que estén, da igual en la tierra en la que estén, en la nación en la que estén, en el pueblo en el que vivan, en el trabajo en el que les haya puesto Dios. Ustedes siempre son cristianos, estén donde estén, y tendrán que aprender a discernir lo que venga de parte de Dios, y tendrán que aprender a diferenciar lo que viene de Dios y lo que viene de Satanás. Tendrán que saber qué es lo que le agrada a Dios y qué es lo que no le agrada a Dios. Tendrán que saber qué tengo que hacer que esté bien y qué no puedo hacer que esté mal y que le desagrade a Dios. Lo que le pedía a Salomón: Señor, dame discernimiento, dame sabiduría para yo no equivocarme, para yo no errar. Y eso tienen que pedirlo todos los cristianos, absolutamente todos. Señor, dame sabiduría, sabiduría en mi casa, para tratar a mi marido, a mis hijos, que no se enfaden, que no se alteren, como dice la palabra. No alteréis a vuestros hijos. Señor, dame sabiduría para tratar a mi esposa, para calmarla cuando esté alterada, para sobrellevarla cuando no entienda algo. Dame sabiduría, Señor, con mi mujer, que a veces no sé ya cómo hablarle. Sabiduría, Señor, con mi matrimonio. Dime qué hago.
Sabiduría también en la economía. Señor, ¿cómo afronto este pago? ¿Cómo afronto esta deuda? Enséñame, Señor. Parece una tontería, pero es tan importante. Tener discernimiento para gobernar una sola familia de 4, de 5 miembros. Es algo básico, pero qué difícil es para muchas personas saber gobernar su propia casa. Que en el centro de su casa esté la presencia de Dios. Y que siempre ustedes, cuando tomen una decisión, siempre piensen si esa que están haciendo, Dios le va a respaldar algún día o no. Piensen si están haciendo algo que vaya en contra de los principios de la Biblia. Siempre tienen que hacerlo de esa manera cuando ustedes clamen a Dios. Vamos a ver otro pasaje. Se encuentra en el libro de Jonás, en el capítulo 4. Jonás es uno de los profetas menores del Antiguo Testamento. Jonás, capítulo 4, versículo número 9. Está entre Abdías y Miqueas. Abdías, Jonás y luego Miqueas. En el Antiguo Testamento, dentro de los profetas menores. No son menores porque fueran menos importantes que Isaías o Jeremías, sino son menores porque su texto es más pequeño, su libro es más pequeño. Hemos llegado al final del programa Prédicas que edifican tu alma. Si quieres contactar con nosotros, puedes hacerlo en los siguientes datos. Al WhatsApp, +346 652 272 78.